Domingo 31 de diciembre, pocas horas para que termine el año 2023. Gracias a Dios que hasta aquí nos ha guiado. La lección número 1, cómo leer salmos. Texto para memorizar. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas 24, 44 y 45. Queremos agradecerte porque tu palabra nos guía, nos ilumina, nos capacita, nos bendice. Que nunca la olvidemos, que siempre la consultemos como palabra de Dios en espera de los beneficios espirituales y materiales derivados en el Señor. En tu nombre, amén. Para hoy domingo, los salmos en el culto del antiguo Israel. Los salmos son la obra inspirada de varios autores. Toda la colección, en su forma final, fue reunida por Esdras, por Nehemías o algunos de los profetas posteriores o escribas. 8 autores se les conoce como los que conformaron el libro de los Salmos. Ellos son David, Asaf, Coré, Moisés, Emán, Etán, Salomón y Yedutún. 8 personas son los autores y colaboradores, hombres músicos con capacidad para la alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque los salmos que fueron escritos en un periodo de 1000 años aproximadamente, ningún libro de la Biblia hace un retrato tan completo de los hechos y los atributos de Dios como el libro de los Salmos. Presenta a Dios como rey en el Salmo 45, como juez en el Salmo 50, como creador en el Salmo 8, como sustentador en el Salmo 3, como salvador, redentor en el Salmo 106, como sanador en el Salmo 6, como refugio en el Salmo 46, como pastor el Salmo 23. Y sus atributos son múltiples. Por ejemplo, grandeza de Dios, Salmo 48. Poder de Dios, Salmo 76. La eternidad de Dios, el Salmo 90, que es el Salmo de Moisés. De la santidad de Dios, el Salmo 99. De la omnipresencia de Dios, el Salmo 139. De la omnisciencia de Dios, el Salmo 44. De la justicia divina, el Salmo 26. De la fidelidad de Dios, Salmo 36.
de la bondad de Dios, Salmo 103, de la paciencia de Dios, Salmo 78, de la misericordia de Dios, Salmo 108, de la compasión de Dios, Salmo 111, del amor de Dios, Salmo 92, del perdón de Dios, Salmo 32, de la benignidad de Dios, Salmo 27, y sus obras maravillosas y poderosas en el Salmo 107. Loar y exaltar a Dios era para el creyente israelita la misma esencia de la vida, según el Salmo 6. Sí, mis hermanos, porque el libro de los Salmos revelan los 5 primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, desde el Salmo 1 al Salmo 41 nos habla de Génesis. Del Salmo 42 al 72 nos habla de Éxodo. Desde el Salmo 73 hasta el 89 nos trata sobre Levítico. Desde el Salmo 90 hasta el 106 nos habla de Números, y del Salmo 107 hasta el último 150 nos habla a Deuteronomio. Esas 5 partes de los Salmos imitan los 5 libros de Moisés llamados Pentateuco, porque mientras la Torá se concentra en la correcta liturgia de adoración externa en el santuario, el Salterio se concentra en la adoración interior y en la experiencia espiritual de los adoradores en el santuario. Disculpen, hermanos, que estoy muy afectado de la tos. Tengo ya 2 semanas bajo tratamiento médico y aún así hago este esfuerzo para que ustedes sean bendecidos en el Señor. Así que cualquier tos que ustedes escuchen es producto de que realmente estoy muy afectado de la gripe y de la tos. Dice la sierva de Dios: con relación al cántico, dice así: en este libro, la historia de los patriarcas y profetas, la página 768, solamente 2 líneas, dice así: David compuso salmos no solo para el uso de los sacerdotes en el servicio del santuario, sino también para que los cantara el pueblo mientras iba al altar nacional para las fiestas anuales. David era un tremendo conocedor de la música. Se le conocía como el dulce cantor de Israel. Como el dulce cantor de Israel. Y él creó el sistema coral para que haya un poder tan grande en el canto que llenara la iglesia de ese gozo con que al principio Dios creó el universo. Si usted quiere que el diablo se le vaya de al lado, cante. Dice en el libro El deseado de todas las gentes que cuando Jesús cantaba en el taller de José, su padrastro, dice que los ángeles de Dios venían y los demonios se iban y llenaban la sala de trabajo de la fragancia de la presencia de Dios. De ahí que la importancia del canto. Hay un poder extraordinario del canto. Hay que cantar, pero el problema que pasa es que muchas veces nosotros vamos a la iglesia y no cantamos, cuando lo que capacita o prepara la mente cúltica
es el canto. Cuando nosotros cantamos, desde el quinto himno en adelante, ya sentimos la presencia sobrenatural de Dios. Porque donde se alaba a Dios, los ángeles acuden y despejan el camino de las tinieblas traídas por los demonios. En este libro, La Voz, su educación y uso correcto, dice en la página 457, durante su vida terrenal, Jesús hizo frente a la tentación con un canto. A menudo, cuando se decían palabras mordaces y ofensivas, cuando la atmósfera que lo rodeaba era sombría a causa de la melancolía, el disgusto, la desconfianza o el temor opresivo, se oía su canto de fe y santa alegría. Por eso es que para la lección de hoy, en 1 Crónicas 16:7 nos dice que David dio principio a celebrar a Jehová. ¿A quién tenemos que cantarle? Al Creador, a nadie más. Esa fue la cultura nacional del pueblo de Dios. Dice en este libro, La Voz, su educación y uso correcto, en el capítulo 65 dice ella comenzando: cuando Cristo era niño, como los que están aquí presentes, era tentado a pecar, pero nunca cedió a la tentación. Y explica ahora cómo él no cedía. Dice aquí: mientras crecía, era tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado venían a su mente y él elevaba su voz en alabanza. Y antes de que sus compañeros se dieran cuenta, ellos también estaban cantando junto con él. Dios quiere que usemos cada facilidad que el cielo nos ha provisto para resistir al enemigo. La Voz, su uso correcto y educación, capítulo 65, Cristo y el canto. Yo no me imagino a Jesús ni a ningún judío en el santuario con la boca cerrada cuando los demás cantaban. No, el canto nos prepara para el cielo. Tenemos que cantar himnos de alabanzas al Creador. ¿Saben? Cuando Cristo participó de su última Pascua, él comenzó a cantar el Salmo 114. Cuando terminó la Santa Cena, ¿saben ustedes qué himno cantó Jesús? El Salmo 119. El Salmo de la Ley. El más largo de todos. Porque dice el Salmo 48, dice que la ley de Dios estaba escrita en la mente de Cristo. Y los 10 mandamientos no fueron entregados con una voz. No, Señor. Si ustedes leen bien al libro de Éxodo, capítulo 19, va a encontrar que la santa ley de Dios fue entregada con música. Dice Éxodo 19, dice que y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir a Dios, y se pusieron a lo bajo del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía en voz, y descendió
Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Que había música, había bocina sonando para la proclamación de los 10 mandamientos. ¿Saben ustedes quiénes estaban allí? En Hechos capítulo 7, versículo 38 nos dice: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Cristo estaba presente en la promulgación de la santa ley de Dios, y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, se está proclamando su ley en el concilio de los santos. Mis hermanos, que Dios nos ayude a hacer como Jesús, mantener en nuestras mentes un cántico a su nombre. Para mañana lunes, 1 de enero, año nuevo, conozcamos a los salmistas. Suscríbase a este canal de YouTube y dale clic a la campana. Invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.